Bueno, chicos, estábamos viendo en la clase anterior los test de hipótesis. Llegamos a hablar del test de hipótesis de media con desvío conocido. Algunos temas que vamos a ver hoy es completar toda la parte de test de hipótesis y ver los test de hipótesis para dos poblaciones, ¿sí? ¿Qué nos quedaba ver del test de hipótesis de media con desvío conocido? Bueno, recordemos que tenemos un test de hipótesis en el cual fijamos una hipótesis en la cual decimos la hipótesis nula sobre el parámetro, siempre sobre un parámetro poblacional, es igual a mu sub 0 y en la alternativa vamos a hacer un igual contra menor, es menor a un valor de hipótesis mu sub 0, ¿sí? Para eso, ahí se agrandó. Para eso, lo que vamos a testear es en base a la evidencia muestral, vamos a testear como el parámetro media tiene el estimador de la media tiene una distribución del muestreo normal, y requiere para su trabajo el desvío conocido. En el caso del desvío conocido, en el caso que testemos media con desvío conocido, lo que vamos a trabajar es una distribución normal, porque esa es la distribución de muestreo. Acá vamos a testear el parámetro, mu sub 0, y en este caso con una probabilidad de error de tipo 1, como vimos en la clase pasada, alfa, probabilidad de no error de tipo 1, o sea, el complemento 1 menos alfa. Esto es el límite crítico. Y lo que vamos a hacer es verificar si la evidencia muestral cae a derecha, o sea, cae fuera de la zona de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula, por ende, la media es igual o mayor a mu sub 0. Si la evidencia muestral cae a la izquierda, o sea, cae dentro de la zona de rechazo, o sea, a izquierda del límite crítico, se rechaza la hipótesis nula, vamos a la hipótesis alternativa y eso evidencia que la media muestral, la media poblacional evidentemente es menor que mu sub 0 de hipótesis, ¿sí? Nuestro valor de hipótesis. ¿Por qué evidentemente? Por la evidencia muestral. O sea, siempre lo que vamos a trabajar nosotros es una regla de decisión, o sea, siempre tomamos una decisión en la que si X raya en un caso de igual contra menor es mayor o igual al límite crítico, entonces no se rechaza, disculpen, no se rechaza la hipótesis nula. No rechazo H0. Si X raya es menor al límite crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. Dicho de otra forma, esto es lo mismo si el Z, en este caso el Z empírico, que es la estandarización de X raya, es mayor o igual al Z teórico, o si el Z empírico es menor al Z teórico, que es simplemente la estandarización. O sea, uno de los dos hay que estandarizarlo, o desestandarizar o estandarizar. Disculpen, ¿eh? Bueno, terminado esto, repasado el test pasado, lo que nos quedaba por ver era, bueno, pero recuerden que yo asumí, y acuérdense que yo asumí que alfa, porque esto se lo supuse, o hicimos este supuesto, que alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Estamos asumiendo la veracidad de la hipótesis nula. Ahora, yo, como les dije la vez pasada, tenemos dos posibilidades. Que la hipótesis que estamos viendo es verdadera o que sea falsa. Y uno tiene dos posibilidades, o rechaza o no rechaza. Entonces, existen cuatro posibilidades entre veracidad, no veracidad de la hipótesis nula y rechazo o no rechazo del test, que son las cuatro decisiones posibles. Que es, en la similitud del juicio por jurados, era dejar libre un inocente, correcto, condenar a un culpable, correcto, ¿sí? La segunda posibilidad, condenar a un inocente o dejar libre un culpable, ¿sí? Esas son las cuatro posibilidades. Hay dos correctas y obviamente dos incorrectas. En términos estadísticos, lo que nosotros vamos a trabajar es, dado que la hipótesis nula es verdadera, tenemos dos posibilidades cuando la hipótesis nula es verdadera. Una es cuando no rechazo algo verdadero, no rechazar la hipótesis nula. Y la otra alternativa es rechazar la hipótesis nula, ¿sí?
Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando era verdadera, dijimos que era alfa. Perdón, también llamado error de tipo 1. Esto no dijimos, es 1 menos alfa, y lo llamamos correcto de tipo 1, por ponerle un nombre, la verdad que no lleva un nombre específico, ¿sí? Después, la hipótesis nula puede ser falsa. En el caso que la hipótesis nula sea falsa, no rechazar algo falso también está mal, porque no estoy rechazando algo que en realidad es falso. Esto se llama beta, lleva el nombre, la letra griega beta, y el complemento es rechazar algo falso, que eso es correcto de tipo 2, este se llama error de tipo 2, si el beta es el error de tipo 2, y es lo mismo que 1 menos beta, o también lleva el nombre de la letra griega rho, ¿sí? 1 menos beta, porque lleva un nombre propio que es esa letra griega, porque se conoce con el nombre de potencia del test. Esta parte de acá se conoce con el nombre de potencia del test. Si no lo quiero andar mucho, porque esto pueden ustedes tranquilo al libro y revisarlo y leerlo con mayor detenimiento. Pero dada la hipótesis nula que no es verdadera, en el caso que sea falsa, rechazar algo falso es algo correcto y es lo que te mide la potencia del test. Siempre que hablemos de la parte de la hipótesis nula falsa, es obviamente en base a las decisiones originales, no es habiendo asumido la veracidad primero, o sea, es luego de haber hecho el test de veracidad, porque siempre se presume la inocencia en el caso de un juicio por jurado. Acá es lo mismo, acá siempre empezamos por la primera parte del test y lo que hacemos con la segunda parte, que es ver el error de tipo 2 o la potencia, son complementarios, es simplemente para ver cuán bueno es el test, ¿sí? Que se hizo originalmente. O sea, lo original es esto. Y luego vemos cuán bueno es el test estresándolo con otros valores de medias de hipótesis que asumimos como son otros valores de media de hipótesis, significa que la media de hipótesis original era falsa. ¿Sí? Eso cuando uno dice que H0 es falsa es porque prueba otra, y si pruebo otra media es porque la media que supuse al principio no era verdadera, sino es jugar con distintas medias para estresar el test y ver cuán bueno es el test. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que es beta es la probabilidad de, en este caso, fíjense, no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Es esa probabilidad. Ahora la vamos a trabajar, pero digo, me corro a ver si fijan ahí y queda fijo para el video. Espero que sí. A ver si este reflejo ahí se ve muy bien. Listo. Eso se me ocurrió el otro día. Tapar un poco la luz para que no refleje. Borro, y lo que vamos a trabajar es quién es beta en un caso de media con desvío conocido, que es hasta ahora lo único que estuvimos trabajando, media con desvío conocido. Entonces, lo pongo un poquito más acá. Estamos trabajando un test de media con desvío conocido, en donde la media es igual a mu sub 0 y la media era menor, dijimos recién, hicimos un igual contra menor a mu sub 0. Entonces, tenemos esta distribución en la que estamos testeando media contra menor. Alfa error de tipo 1, 1 menos alfa correcto de tipo 1, el límite crítico. Supongamos que decimos, bueno, la media sub 0 de hipótesis era esta, pero queremos ver si era mu sub 1. Mu sub 1, ahora nos plantean ver qué hubiera ocurrido si la media hubiera sido mu sub 1, o sea, no mu sub 0, otra media de hipótesis. Supongamos que mu sub 1 está por acá, más a la izquierda, ¿sí? Si la media de hipótesis mu sub 1 es esta nueva, lo que queremos saber es la decisión de rechazar y no rechazar, que depende de donde cae X raya, ya está tomada acá. ¿Sí? A izquierda de la zona de rechazo se rechaza, a derecha, en el caso de contra menor, no se rechaza, ¿sí? Ahora, esto mismo, llevado a una nueva media, extrapolo el límite crítico acá, o sea, lo pongo igual en el mismo lugar. En realidad lo que estoy dibujando es para hacer más prolijo en el gráfico, pero
Yo lo que debería hacer es correr esta distribución en el mismo eje, porque en el fondo estoy hablando de la variable x, ¿sí? No estoy hablando de otra variable. Es el mismo eje x. Lo que pasa es que si lo pongo acá arriba se me empasta el gráfico y es muy difícil de ver. Entonces, imagínense que la media no era esta, la mu sub 0, es una media que se corre. Bueno, la puse más abajo. Entonces, yo corro la media, pero lo que no corro es el límite crítico. El límite crítico es el valor a partir del cual decido o no decido. Justamente es el valor con el cual se toma la decisión, ¿sí? ¿Qué ocurre en este mundo de acá abajo? Que estaría, insisto, a nivel. En este mundo es, si yo estoy del lado de la izquierda del límite crítico, rechazo la hipótesis nula. Pero estoy en la parte en la que rechazo la hipótesis nula, dado que era falsa, porque esta era falsa, porque la verdadera hora asumida es la mu sub 1. Esta zona de acá es la zona en donde se rechaza la hipótesis nula, porque estamos a izquierda del límite crítico, en el test original, cuando en realidad era falsa. O sea, esta parte es 1 menos beta o la potencia del test. Y esta parte que está acá es beta, o sea, el error de tipo 2. Es la probabilidad de no rechazar, porque fíjense que recuerden que el no rechazo se definía en la parte original, ¿sí? en la parte de arriba. Estoy del lado del no rechazo, pero cuando en realidad la media era falsa, o sea, mu sub 0 falsa, por eso que la mu sub 1 es la que asumimos verdadera. Bien, entonces lo que tenemos acá es cuantificada la zona de el beta, que es el error de tipo 2. Dicho de otra forma, el límite crítico en un test de media con desvío conocido era igual, igual contra menor, era igual a mu sub 0 menos, porque está a izquierda, el z teórico por desvío sobre raíz de n. Y en este caso podemos despejar a través de lo mismo, la misma forma, nada más que con la mu sub 1, podemos decir que el límite crítico es igual a mu sub 1, nada más que ahora no con el z teórico que estaba acá. Ahora es un z que está asociado a otra distribución que tiene que ver con beta, por eso que lo vamos a llamar z de alfa. Perdón, z de beta. Un segundo. Límite crítico será mu sub 1 más el z de beta. Obviamente por el mismo desvío y la raíz de n, si por eso sí se mantiene igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? El mismo valor del límite crítico, nada más que uno expresado en términos de la distribución que está centrada en el mu sub 1 y el otro en el mu sub 0, porque son centros distintos, ¿sí? Este z teórico, que como se los dije se llama z teórico para ustedes, también se conoce con el nombre de z de alfa cuando hablamos de z beta. ¿Sí? ¿Por qué? Para diferenciar cuál está hecho sobre el mundo en el cual la hipótesis nula es de veracidad, mu sub 0, y cuándo está puesto sobre la hipótesis nula de falsedad, que es otra, la nueva veracidad, que es mu sub 1, o sea, mu sub 0 era falsa. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es igualar estas fórmulas, porque tanto este valor como este valor son el mismo, y lo que vamos a despejar, ¿sí? Cuando igualan las fórmulas, despejan tanto mu sub 1, mu sub 0, lo que voy a despejar es el n, el tamaño de muestra, que directamente se los voy a poner acá. ¿Sí? Cuando yo las igualo, ustedes en sus casas despejen, van a ver que les queda que n es igual, insisto, cuando igualan y despejan, recuerden que tienen que mantener los signos como tal, ¿sí? O sea, en este caso es muy importante que el signo del z como quede tal cual lo dice Sí, que quede exactamente igual a lo que dice en la fórmula. O sea, van a ver que les va a quedar el z beta a izquierda menos el z de alfa. ¿Sí? Y acá es donde les digo, cuando tengan el caso particular, el ejemplo, si z beta es negativo, pondrán menos tanto de z beta. Si z de alfa es negativo, pondrán menos z de alfa, o sea, les quedaría más z de alfa. ¿Sí? Entonces es z beta menos z de alfa por el desvío, por la varianza poblacional, porque cuando uno saca la raíz la pasa al cuadrado, sobre las dos medias separadas, que sería mu sub 0 menos mu sub 1 todo al cuadrado. Y el orden también es importante acá. ¿Sí? Porque van a ver que depende cómo están despejando, le queda a izquierda una, cuando les queda a izquierda mu sub 0, porque les queda a izquierda también z beta. O sea, no le puede quedar mu sub 0 y z alfa al mismo lado. Depende cómo hagan el despeje, o les quedan invertidas acá o acá y acá. ¿Sí? Ese es el punto que les fue. Espero que se vea. Me corro un segundo. Ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado? Una fórmula que nos relaciona
que nos relaciona el z de alfa y el z de beta. O sea, relaciona el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Porque de alguna manera z de alfa es el valor de estandarización, o de z teórico, recuerdan, es la estandarización del límite crítico. ¿Sí? Es lo que está relacionado de manera directa al alfa, error de tipo 1. Y el z beta es el valor de estandarización del límite crítico, pero en términos de centrado mu sub 1. Si claramente este valor es negativo, porque está a izquierda del 0, cuando es normal estándar, esto se centra en 0, y cuando está en este caso va a quedar positivo, ¿sí? En el caso del igual contra menor. Entonces, son los representantes de los errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Tenemos la varianza poblacional, que es un parámetro constante, y después tenemos la media alternativa, ¿sí? Cuánto vale la media de hipótesis contra la media nueva que asume que la otra media era falsa, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que si a medida que uno va jugando con la media alternativa y la media de hipótesis, y los cambios de z beta z alfa, no queda otra forma que si sube z beta, o sea, cuando uno hace subir z beta, hace que z beta en el caso igual contra menor, vaya más para la derecha, ¿sí? Crece. Si crece z de beta y el tamaño de muestra se mantiene alterado, y estos valores no se mantienen alterados, pero también varían poco, van a ver que no les queda otra que aumentar el tamaño de z de alfa para que se compense. Entonces, cuando uno quiere reducir, o sea, aumentar z beta, reducirle el error de tipo 2, es sí o sí aumentar el error de tipo 1. ¿Se entiende? Es muy difícil, están siempre, no están de manera lineal relacionados, no va uno y otro de manera lineal, pero sí, a medida que crece uno, crece el otro, y en el sentido contrario, o sea que cuando uno aumenta el error de tipo 1, es para beneficio del error de tipo 2. O sea, la única forma de reducir el error de tipo 2 es aumentando el error de tipo 1. Y a la inversa, la única forma de reducir el error de tipo 1 es aumentando el error de tipo 2. O sea, si yo quiero correr esto, fíjense que si lo corro, se agranda la zona de beta y se achica la zona de alfa. ¿Sí? Eso se ve reflejado en estos números de acá, del z beta y z alfa. ¿Sí? La única forma de que ambos se achiquen es aumentando el tamaño de muestra, por lo cual se corrigen las distribuciones y se corren de tal manera que se achica esto y se achica esto, ¿sí? No es que se corren de eje, sino que simplemente el tamaño de muestra aumenta, se reduce la varianza en términos de las colas, de las curvas, la distribución, bueno, nada. Es lo que ya veníamos comentando en intervalo de confianza, nada más que es una cosa muy similar en los test de hipótesis. En el fondo la conclusión es siempre la misma, es cuando uno aumenta el tamaño de muestra, lo que termina pasando es que uno tiene cada vez más información de la población, entonces cada vez las estimaciones son más precisas, por ende se reducen los errores, los intervalos de confianza se hacen más precisos, bueno, nada, todo lo que ya venimos viendo de aumentar tamaño de muestra, es tener más pedazos de la población en la muestra y por ende tenemos mejores estimaciones. ¿Ok? Esto con respecto al tamaño de muestra y es todo lo que les quería contar del error de tipo 1 y error de tipo 2. Hay algunas cosas más que las pueden ver del libro sin ningún problema, que son las curvas de potencia. Mírenlo, léanlo, es darle distintos valores, yo se los digo como título, es darle distintos valores al mu sub 1, o sea, mu sub 0 es la media de hipótesis de veracidad. Y después la media alternativa, que vamos a cambiar, la que asume que esta es falsa, es ir dándole valores distintos a mu sub 1, distintos valores, y ver cómo queda el beta y el alfa en cada uno de ellos, ¿sí? Esas son las curvas de potencia que van a ver en el libro y las tienen que también trabajar y estudiar. ¿Ok? Vamos a hablar ahora. Yo voy a ir jugando con el igual contra menor, igual contra mayor para dar ejemplos de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos que testear un test de hipótesis para media, pero no tenemos el desvío poblacional, no lo conocemos. En ese caso trabajamos con el estadístico que vimos la vez pasada, o sea que vimos que x raya menos era x raya menos media x raya menos media sobre ese sombrero sobre raíz de n, vimos que se distribuía como t de student con n menos 1 de libertad. ¿Sí? X raya menos media sobre ese sombrero sobre raíz de n se distribuía como una t de student con n menos 1 de libertad.
Bueno, lo que vamos a trabajar es con este estadístico que viene, ¿se acuerdan de suponer, ¿no? Nada, que aplicábamos un cociente de una normal estándar y un h cuadrado, ponemos una libertad, sobre una libertad y despejando nos sacábamos de encima la varianza poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, planteamos la probabilidad, o sea, planteamos un test, ¿sí? En el cual, creo que se ve mal con este fibrón. Denme un segundo, a ver si está en lo mejor. Planteamos un test, perfecto. Planteamos un test en el cual vamos a hacer una media igual a mu sub 0 y testeamos contra mayor. Ahora lo hago contra mayor para tener un ejemplo distinto, ¿sí? Lo que ocurre es que lo que vamos a testear, nuestra distribución del muestreo, no es normal, ahora es t-student, porque estamos en un problema en el cual estamos testeando, pero no tenemos el dato del desvío poblacional como un dato conocido, no lo tenemos. Tenemos que simplemente inferirlo. Entonces, vamos a trabajar, inferir, digo, con el estimador de la varianza muestral, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un test en el cual alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, y es lo mismo que decir que es la probabilidad de que rechazo algo verdadero, o sea, es la probabilidad de que x raya, en este caso, sea mayor al límite crítico, dado que, lo que dijimos hace un rato, dado que h0 es verdadera, ¿sí? O sea, dado que la hipótesis nula es igual a mu sub 0. Eso significa que h0 es verdadera. Esta parte ya me la saco de encima y es como decir x raya menos mayor al límite crítico. Pero cuando aplico el estadístico de este x raya lo uso este estadístico, porque sabemos que tenemos el problema de que el desvío no es conocido. Entonces lo que hago es me quedo con la parte de acá arriba nada más y calculo la probabilidad, que es simplemente x raya menos mu sobre ese sombrero sobre raíz de n, mayor al límite crítico menos mu sobre ese sombrero sobre raíz de n. Obviamente, como ya estoy testeando la hipótesis nula de veracidad, es mu sub 0. Porque estamos asumiendo que la media es la que dijimos, ¿sí? Es la hipótesis. Esta condicional acá lo que me permite es poner el mu sub 0 dentro de esa estandarización, ¿sí? Bueno, cuando estandarizamos esto, lo que vamos a obtener en este valor se llama t empírico y este valor es el t teórico. Porque es el valor de tabla de t de student, ¿sí? De la evidencia muestral, lo empírico. Y el otro es el teórico. Regla de decisión. Si el t empírico es mayor al t teórico, y esta es la regla de decisión para un test de igual contra mayor, en el caso de que sea de media con desvío desconocido, si esto es así, entonces rechazo la hipótesis nula. Y si el t empírico es menor o igual al t teórico, entonces no rechazo la hipótesis nula. Bien, acá, como les dije la vez pasada, trabajan con el test de hipótesis. Pone esto, y igualmente en términos de gráfico es una t de student, por las dudas. La t de student siempre está centrada en 0, esta es igual contra mayor. Esto es alfa, esto es 1 menos alfa. Este valor se llama t teórico. Y la pregunta va a ser, ¿dónde cae el t empírico? Si a izquierda o a derecha de, o dentro de la zona de rechazo. ¿Sí? Si cae dentro de la zona de rechazo, lo que concluimos es, se rechaza la hipótesis nula, por ende, la media es mayor a la media de hipótesis. Si cae en la zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula, la media es igual o menor que la media de hipótesis. Bien. ¿Cuál es el punto que tenemos que quedarnos como idea general de este problema? Es que al estar trabajando con t-student, o sea, lo que importa de acá es que la distribución del muestreo, lo que está atrás de que si uno pudiera repetir un montón de veces el mismo tamaño de muestra con diferentes elementos, o no con diferentes elementos, con elementos al azar, que por como es la población muy grande, seguramente sean diferentes elementos. Y pues ya eso es un tema de que puede ser una casualidad o no. Lo que importa es que si uno puede repetir infinitas veces la muestra de tamaño n, van a poder verificar que el alfa por ciento de las veces se rechaza cuando en realidad era verdadera la hipótesis y el 1 menos alfa por ciento de las veces no se rechaza cuando era verdadera, ¿sí? O sea, ustedes tendrían que poder validar ex post para verificar que eso es así, pero pasa. Es lo que les dije la vez pasada. A ustedes arrojan la moneda, cara o seca, 50 y 50. Si ustedes
asumen que es 50-50. Bueno, ¿cómo lo pueden validar? Bueno, arrojen la moneda 50.000 veces y van a ver que en 50.000 pruebas van a ver que más o menos 25.000 van a ser cara y 25.000 van a ser seca. Lo tienen que ver con sus ojos, lo tienen que probar para ver que funciona la ley de los grandes números. Esto es lo mismo, si yo tengo la distribución correcta, por eso es que trabajamos en la TestStudent, que es la distribución correcta, cuando el azar se repite, o sea, el azar se vuelve regular cuando el evento se repite muchas veces, van a terminar concluyendo que lo que hacían estaba bien. O sea, que para tomar la decisión ahora, que no vamos a repetir infinitas muestras, podemos usar esta muestra y tener más información de cómo puede uno concluir una decisión con mayor, o sea, acotando mejor la incertidumbre. Ahora le ponemos nombre a la incertidumbre. El nombre es 5% alfa. ¿Sí? Esa es mi incertidumbre. Yo tomo la decisión con un 5% de error. Y estoy seguro que es un 5% de error. Repitan el experimento y van a ver que es así. Porque lo que estoy seguro es que si trabajé bien la muestra con la población, con las parametrías de las distribuciones paramétricas, y al no tener el desvío conocido, usé el estimador y eso me da que es una t-distribución, van a verificar, si pudieran repetir este experimento muchas veces, van a verificar que esto ocurre. Bien, esto con respecto a la media, ya vimos con la media con desvío conocido y media con desvío desconocido. Vimos el test de hipótesis para igual contra menor, media con desvío conocido, y el test de hipótesis igual contra mayor, media con desvío desconocido. Ahora lo que vamos a hablar es de la media de la varianza, que también puedo testear cuánto vale la varianza. Acá testé media. Recuerden que mi población se distribuye como normal con parámetros media y varianza. Hasta ahora testé de dos formas distintas la media, cuando tenía el desvío conocido y el desvío desconocido. Ahora lo que quiero testear es la varianza de la población, ¿sí? No la media. Bueno, ¿cómo testeo la varianza? Tenemos algo que habíamos trabajado juntos, que era esta distribución de muestreo, que era n-1 por s cuadrado sombrero sobre la varianza poblacional, se distribuía como una chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es testear en una chi cuadrado, testear, planteamos un igual contra mayor, de vuelta, similar al de recién. En el que la varianza es igual a una varianza de hipótesis y la varianza es mayor a una varianza de hipótesis. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a alfa, que como les dije hace un rato, alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. O sea, es la probabilidad de que, acá hay un valor de chi cuadrado teórico, es la probabilidad de que un valor de chi cuadrado empírico sea mayor que un chi cuadrado teórico, ¿ok? Dado que la hipótesis nula es verdadera. La pregunta es, ¿dónde cae el chi cuadrado empírico? Bueno, el chi cuadrado empírico, recuerden que es aquel que surge de la evidencia muestral, o sea, es esto mismo, pero obviamente, recuerden que asumimos que la hipótesis no es veracidad, o sea que trabajamos con, y ya lo cambio, es n-1 por la evidencia muestral, ¿sí? Surge de ahí, sobre la varianza de hipótesis, ¿sí? Esto es igual al chi cuadrado empírico. Bien, acá tienen la fórmula del chi cuadrado empírico. Y el chi cuadrado teórico, decime la cantidad de elementos que tiene la muestra, supongamos que son 80. Bueno, buscate en la tabla de chi cuadrado con 79 grados de libertad, porque era n-1, 80 menos 1. ¿Cuál es el valor de chi cuadrado para 79 grados de libertad que acumula 1 menos alfa a izquierda? Y se busca. Y ahí lo que obtenemos es el valor de chi cuadrado teórico. Y el chi cuadrado empírico, y bueno, será el 80 menos 1, 79 por la varianza muestral sobre la varianza de hipótesis. Comparan esos dos valores, si da derecha, a izquierda. Regla de decisión. Si, en este caso que es igual contra mayor, el chi cuadrado empírico, puse al revés. Si el chi cuadrado empírico es mayor que el chi cuadrado teórico, o sea, cae por acá, entonces rechazo, en este caso, ¿no? Por el igual contra mayor, la hipótesis nula. Si el chi cuadrado empírico es menor o igual que el chi cuadrado teórico, entonces no rechazo la hipótesis nula.
Y este es el test de hipótesis para la varianza. No hay mucho más. Quiero el test de hipótesis para el desvío. Ningún problema. Trabajar con la varianza y después aplicar raíz cuadrada. No hay ningún problema. Es lo mismo. ¿Sí? Y ahí testeás cuál es el desvío estándar poblacional. Bueno, lo estimás la varianza poblacional. Es lo mismo. ¿Qué nos queda? Nos quedaría ver la parte de proporción. Que no la quiero hacer para que la hagan ustedes en sus casas. Lo que sí tienen que recordar es que P raya, lo escribo y lo borro, P raya se distribuye siempre que n es mayor a 30, se aproxima a una normal, ¿se acuerdan? Con parámetros P y P por Q sobre n raíz. Y sesgado y la varianza, el desvío es P por Q sobre n raíz. Entonces, con ese estimador, hagan esto mismo que hice acá, ¿sí? Para la media y para la varianza. El razonamiento es el mismo, nada más que va a trabajar una normal por aproximación. ¿Ok? Borro esto y paso a los de dos poblaciones. Voy rápido, insisto, como siempre les digo, porque estamos hablando del video que después ustedes lo pueden repasar tranquilo. En la práctica ustedes van a tener un montón de ejercicios a los cuales le preguntan si están, de qué decisión toman. Y básicamente igual van a tener que hacer práctica de esto, ¿no? Obviamente el lunes que viene, pero el juego acá es ver si ustedes interpretan el enunciado, en qué momento hablan de un valor de hipótesis, cuándo hablan de valores muestrales, y después es simplemente calcular el límite crítico, el Y empírico, el Y teórico, el T teórico, es contrastar y concluir, y tener claro que la conclusión que uno da es la que está pidiendo el enunciado, nada más, es no marearse con eso. Yo no creo que haya una complejidad desde lo técnico una vez que hizo más de uno. ¿Es complejo entender lo que es una distribución de muestreo? Sí, pero después que las entendimos, ya está, es aplicar la herramienta, ¿sí? Es testear contra un estimador, perdón, un valor de hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las tres hipótesis para dos poblaciones. Hasta acá no hablamos de que nada más que tenemos una sola población, ¿sí? O sea, siempre dijimos que enfrente tenemos a una población de la cual tenemos el parámetro medio y desvío, ¿sí? De esa población extrajimos datos de manera aleatoria, simple al azar, y lo que sabemos es que cada elemento de la muestra se distribuye independiente y idénticamente a la población. Bueno, ahora tenemos dos poblaciones, la población 1 y la población 2. Vamos a seguir asumiendo que las dos poblaciones son igual de grandes y por ende ambas poblaciones, cuando extraemos muestras de las dos poblaciones, vamos a tener dos muestras, una de cada población, se extraen también de manera simple al azar de poblaciones grandes. O sea que cada elemento de la muestra de la población 1 y la población 2 son elementos independientes e idénticamente distribuidos a sus poblaciones. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso tenemos la población 1, como les dije, que se distribuye como normal, con media mu 1 y desvío sigma 1. Entonces, cada elemento muestral x sub 1i se distribuye independiente e idénticamente como normal con el mu 1 y desvío 1. Y x raya, la sumatoria, que es la sumatoria de i igual 1 hasta n1, la muestra de tamaño 1, de x sub i1 sobre n1, se distribuye como una normal con media mu sub 1 y sesgado y desvío sigma 1 sobre raíz de n1. Bien, voy a borrar la proporción porque confunde. Y después tenemos una segunda población que se distribuye como normal, con otros parámetros, mu sub 2 y desvío sub 2. Cada elemento de... Ah, lo puse al revés, era 1i y acá dice i1. Esto lo hago para no marear. Cada elemento de la segunda población, cada elemento muestral de la segunda población, x sub 2i, por cómo los extrajimos, también son independientes, idénticamente distribuidos, son lo normal, con media mu sub 2 y desvío sigma sub 2. Este era x raya 1. La media muestral de la segunda población, que es la sumatoria de los elementos de la muestra sobre la cantidad, es la sumatoria de i igual 1 hasta n2, la segunda muestra, de x sub 2i sobre n2, que también se distribuye como normal, con media mu sub 2 y desvío sigma 2 sobre raíz de n2. Eso es
como hacer extensible a dos poblaciones distintas los razonamientos que ya venimos viendo. ¿Qué es lo que vamos a usar ahora? Queremos trabajar con dos poblaciones y testear qué le pasa al parámetro media en ambas poblaciones. Queremos ver si la de la población número 1, el parámetro media es más alto que la población número 2, o a la inversa, o son iguales. Por ejemplo, nuestras poblaciones, supongamos que lo que estamos hablando es de promedio de altura de la población 1 y la población 2. Yo la verdad no tengo la posibilidad de encuestar a todas las personas de un país y a todas las personas de otro país. Supongamos que los dos países son las poblaciones. No puedo. ¿Para qué me interesa el promedio de altura? Y bueno, me interesa saber porque quiero abordarlo con, no sé, soy una empresa textil y tengo ciertos niveles de prendas que son para ciertos niveles de físicos de personas. Si son las personas muy altas no me sirven, si son personas muy bajas no me sirven, entonces quiero ver en dos poblaciones si las alturas promedio son parecidas. Simplemente eso. Bueno, yo trabajo en el mercado del país 1 y quiero expandirme al país 2. Antes de ir, quiero saber si en el mercado que tengo es similar. Entonces, yo tengo una media de altura que ya conozco, que trabajé mucho en Argentina, supongamos que es el país 1, he trabajado mucho y conozco a través de muestreos la media de la Argentina. Y en el país 2 tampoco no la conozco. Entonces, como no puedo gastarme tanto dinero para averiguar la altura promedio de la sociedad, lo que hago es voy encuesto en esa sociedad y lo que quiero es verificar si hay diferencia. Si veo que no hay diferencia estadística entre el promedio de altura del país 1 y el promedio de altura del país 2, tomo la decisión de abordar y colocar mi industria también en ese otro país y empezar a vender textiles en ese país. ¿Sí? Entonces, ahí estoy comparando medias de dos poblaciones, la media de altura del país 1 y la media de altura del país 2. ¿Con qué las voy a comparar? Con las estimaciones de la media del país 1 y la estimación de la media del país 2, o sea, con X raya 1 y X raya 2. Lo que voy a construir es otro estadístico, que va a ser un estadístico de comparación de medias, que matemáticamente va a ser una diferencia, una resta, pero porque matemáticamente no sirve. Pero lo que quiere recoger es qué media es más grande o si son iguales. Entonces, cuando uno tiene una resta, la media 1 y la media 2, una diferencia de medias, mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? La media poblacional 1 y la media poblacional 2, esta herramienta de la diferencia nos sirve para ver cómo son, porque si mu sub 1 es más grande que mu sub 2, esta diferencia es positiva. Y si mu sub 1 es más chica que mu sub 2, esta diferencia es negativa. Y si mu sub 1 es igual a mu sub 2, esta diferencia se transforma en 0. Entonces, la diferencia es una buena herramienta para ver cuál de las dos es más grande. Les voy a construir la diferencia de medias, que es mi preocupación. Quiero saber si las medias poblacionales, no me importa cuánto valen, quiero saber cuál es más grande que la otra o si son iguales, ¿sí? Voy a construir esto y este va a ser mi nuevo parámetro poblacional y lo que tengo que ver es cómo lo estimo. En términos poblacionales tengo claro que eso es lo que estoy tratando de estimar, ¿sí? La diferencia de medias. Recuerden que las dos poblaciones son normales. Una combinación lineal de normales, o sea, las dos medias son normales, también se distribuyen como normales, ¿sí? Entonces lo que vamos a trabajar es estimar esta media poblacional, que es la diferencia de medias, pero ahora con el estimador de este nuevo parámetro de diferencia, que va a ser la diferencia de medias muestrales. O sea, voy a estimar con este estimador de diferencia de medias muestrales la media poblacional. O sea, la diferencia de medias muestrales va a ser el estimador de la diferencia de medias poblacionales. ¿Cómo? X sub 1 raya y X raya 2, ambos son funciones matemáticas aplicadas sobre las muestras aleatorias de cada una de las poblaciones, ambos son variables aleatorias, esto es una diferencia de variables aleatorias, es otra variable aleatoria, por ende, esto que está acá es un estimador que también es una variable aleatoria, que tiene distribución de probabilidad, media y varianza. Bueno, X raya 1 era normal y X raya 2 era normal. Como es una diferencia, ambos sabemos que se distribuyen como normal. También. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal de normales. Sabemos que X raya 1 más X raya 2 se distribuye como normal. ¿Con qué media? Bueno, la media hay que calcularla. Entonces calculamos la esperanza de la diferencia de X raya 1 menos X raya 2. O sea, es la esperanza de X raya 1 menos, por propiedad de esperanza, la esperanza de X raya 2. No voy a hacer todo el razonamiento, pero cuando hicimos la esperanza de X raya, ¿a qué era igual? A la media. Entonces la esperanza de X raya 1 va a ser igual también a la media sub 1. Ustedes pueden hacer desarrollo, ¿sí? Lo conocen, pero digo, para ahorrarnos,
menos la media sub 2. O sea que la esperanza del estimador es igual a la diferencia de medias poblacionales, o sea, es igual al parámetro que estoy estimando. O sea que decimos que la diferencia de medias muestrales es insesgado para estimar la diferencia de medias poblacionales. Porque en promedio se parece a lo que quiero estimar que es el parámetro. Bien, hemos encontrado mu1 menos mu2. Borro acá arriba. Y vamos a calcular la varianza de x raya 1 menos x raya 2. La varianza de x raya 1 menos x raya 2 es la varianza de una resta de variables aleatorias que era igual a la varianza de una más la varianza de la otra, más menos dos veces la covarianza, pero como no tenemos, como las variables son independientes, acá asumimos que hay independencia entre las poblaciones y por ende entre cada elemento. Estas varianzas son la suma de las varianzas, y es importante que no es la diferencia. Perdón. La varianza de x raya 1 ustedes ya habían visto que era la varianza de x raya, pero ahora con el 1 era sigma cuadrado 1 sobre n1. Y la otra varianza es más sigma cuadrado 2 sobre n2. El desvío de cada uno es sigma 1 sobre raíz de n1, el desvío de otro es sigma 2 sobre raíz de n2, ¿sí? Pero las varianzas son sigma cuadrado 1 sobre n1, no sobre la raíz, y sigma cuadrado 2 sobre n2. Como están sumadas, acá no puedo hacer nada. Si yo quiero poner el desvío estándar de la diferencia, es la raíz cuadrada de esto. Y bueno, lo que tenemos es que la raíz cuadrada de esta distribución, voy a borrar esto para que no confunda, es sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n2, todo raíz cuadrada. Acá sí no se puede simplificar, no nos queda otra. Y hemos encontrado que el estimador de la diferencia de medias poblacionales que propusimos como la diferencia de medias muestrales se distribuye como normal, con media insesgada y desvío consistente, porque fíjense que cuando n crece tanto como uno quiere, tanto n1 como n2, ambos cocientes tienden a 0, por ende la raíz tiende a 0, bueno, no, también es consistente la varianza, ¿sí? Acá en la varianza, cuando aumentan las n, tiende a 0, ¿sí? O sea, es insesgado y consistente. Y este va a ser mi estadístico de prueba, me corro así le queda fijo, para calcular el test. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar la herramienta test de hipótesis. No voy a inventar nada, voy a usar la herramienta test de hipótesis. Lo que pasa es que ahora lo que quiero ver es, bueno, mi hipótesis va a ser, las medias de dos poblaciones son iguales o no. Me interesa ver si son iguales o no. Entonces hago mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Son iguales. Mu sub 1 menos mu sub 2 es distinto, vamos a hacerlo bilateral, a 0, ¿sí? Voy a plantear que sean iguales. Acá puse 0, pero en realidad puede ser un valor q sub 0 distinto a q sub 0 genérico, ¿sí? Por poner un nombre q, nada. Es el valor de hipótesis. En el ejemplo que voy a dar, con el que voy a trabajar es, queremos testear si las medias poblacionales son iguales, o sea, igual a 0 o distinto a 0. Porque lo que significa es que si esta diferencia es 0 son iguales, ¿sí? ¿Con qué vamos a testear esto? Con el estadístico de prueba. Pero es lo mismo, o sea, yo tengo una hipótesis que es igual a 0 y voy a asumir que esa hipótesis es verdadera y voy a testear si rechazo una hipótesis verdadera es el error, alfa, y si no, trabajo con los estimados. Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar. Voy a ponerlo completo para que se entienda. La hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Lo que es lo mismo a, en este caso igual contra distinto, recuerden, estamos en el mundo normal, ¿no? Por lo que vimos recién. Recuerden que en igual contra distinto, lo que tenemos es, estoy testeando contra 0, ¿sí? Tengo repartida en dos zonas, la zona de rechazo, el alfa. Alfa está repartido en dos partes iguales y 2, 1 menos alfa.
Si acá hay un límite crítico 1 y acá hay un límite crítico 2. Nada más, eso es lo único que nos cambia. Entonces, sí, en el caso de igual contra distinto, sí. Rechazo T0 cuando x raya 1 menos x raya 2, o sea, esta es mi evidencia muestral. Es la diferencia de medias muestrales, ¿sí? Cuando x raya 1 menos x raya 2 es menor al límite crítico 1, o cuando x raya 1 menos x raya 2 es mayor al límite crítico 2, ambas posibilidades, ahí es cuando rechazo. O sea, esa es la probabilidad de error de tipo 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas dos reglas, elijo una, vamos a elegir la del menor, después se hace lo mismo con el mayor. Esta regla es igual a alfa sobre 2, pero no importa, pero elegir una, ¿sí? Porque es lo mismo. En ese caso, cuando tenemos que estandarizar x raya 1 menos x raya 2 menos mu sub 1 menos mu sub 2, que son los valores de la esperanza de estimador, sobre varianza 1 sobre n1 más varianza 2 sobre n2 raíz cuadrada. Esto que está acá es lo que conocemos como el z empírico, porque es la estandarización de la evidencia muestral, que ahora nuestra evidencia muestral es una diferencia de medias muestrales, pero nada más, parece complejo, pero en realidad no lo es, o sea, nuestro estimador es una diferencia. Entonces, usamos la media del estimador y el desvío del estimador para estandarizarlo. Por eso que esto es el valor de z de la evidencia muestral, o sea, el z empírico. Si esto es menor al límite crítico 1, o sea, ¿quién es el límite crítico 1? Es el límite crítico menos la media 1 menos la media 2 sobre la varianza 1 más la varianza 2, n2, n1, raíz. O sea, este es el z teórico. Ese valor estandarizado del límite crítico. La regla de decisión y todo lo que trabajemos es lo mismo. Acá lo que tenemos, nada más, lo que hemos encontrado, pero es lo único, es que, y porque es unidad contra distinto tengo dos límites, pero si no es conceptualmente lo mismo. Lo que hemos encontrado es que el límite crítico 1 es igual, o sea, lo que voy a hacer es despejarlo nada más, es igual a mu sub 1 menos, perdón, me faltó decirles algo. Esta parte del test es la parte por hipótesis, porque acá estaba la veracidad. Esto en nuestro ejemplo es igual a 0, pero también puede ser igual a un q sub 1, a q sub 0, al valor que le den de hipótesis. Entonces, en el ejemplo, como la hipótesis nula es verdadera cuando usamos 0, el límite crítico genérico es q sub 0, o sea, la diferencia de hipótesis, y ahí sí, en el caso del límite crítico 1, menos contra un z teórico por el desvío, que es sigma 1 más sigma 2 sobre n2, n1, raíz, y el límite crítico 2 es el q sub 0 más, porque como está a derecha, es el z teórico de derecha, sigma 1 más sigma 2, n2, n1, raíz. Estos dos son los valores límites de los dos límites críticos y lo que tienen que verificar es dónde cae la diferencia de medias muestrales, o sea, x raya 1 menos x raya 2. Si cae a derecha del límite crítico 2 o a izquierda del límite crítico 1, se rechaza la hipótesis nula. Si caen en el medio, no se rechaza la hipótesis nula. Fíjense que lo que hacemos es lo mismo, o comparan la diferencia de medias muestrales contra los límites críticos, o comparan el z empírico contra el z teórico, que es lo mismo, es estandarizar a ambos, o sea, ¿no? de alguna forma van a tener que trabajar. El teórico sale por el alfa, pero el empírico hay que estandarizarlo. ¿Sí? O sea, hay que estandarizar x raya 1 y x raya 2. Bien, esto con respecto al test de hipótesis de diferencia de medias. Parece mucho, pero en realidad es conceptualmente lo mismo. Lo que cambia es que nuestro problema, cuando lean el enunciado, ustedes van a tener que testear diferencias de medias. ¿Sí? ¿Qué es lo que me gustaría que hagan en casa? Bueno, yo se lo voy a dejar planteado y ustedes lo tienen que leer del libro. Imagínense que tenemos dos poblaciones
Pero no tenemos la suerte de tener ni el desvío 1 ni el desvío 2. O sea, no tenemos los desvíos poblacionales conocidos. Porque lo que acabo de mostrarles es el test de hipótesis para diferencia de medias, pero requiere que ustedes conozcan los desvíos o las varianzas poblacionales de las dos poblaciones. Dato que es difícil de conseguir, ¿sí? Justamente es lo que nos pasaba con una sola población. Acá hay que conocer los dos desvíos. Si no los tienen, no pueden hacer el test. ¿Ok? Entonces, si tenemos que probar una diferencia de medias, pero no tengo los desvíos poblacionales, se construye un estadístico que se hace igual que lo que hice hace un rato. O sea, se construye enorme, es enorme. Yo se los voy a mostrar, porque lo que quiero es trabajar el estadístico para que ustedes después armen el test, porque me parece que es la parte más compleja, en el cual, como les dije, lo que voy a construir en el numerador es una normal estándar, que la normal estándar va a ser simplemente x raya 1 menos x raya 2 menos mu sub 1 menos mu sub 2, que esto recuerda es la media del parámetro estimado, que es la esperanza de esta diferencia del estimador, sobre el desvío, que es la varianza 1, más la varianza 2, n2, n1. O sea, lo que tengo en el numerador es una normal estándar 0,1, ¿sí? Una normal 0,1, perdón, una sola. Estimador menos su media sobre su desvío. Y esto lo voy a dividir por, y escuchen bien, n1 menos 1, s cuadrado 1 sombrero, sobre varianza 1 poblacional, más n2 menos 1 por s cuadrado sombrero 2, sobre varianza poblacional 2. Todo esto sobre n1 más n2 menos 2, todo esto raíz cuadrada. ¿Qué es lo que tenemos en el denominador? Bueno, esto recuerdan que era una chi cuadrado con n menos 1. n menos 1. Perdón, me atraganté. N menos 1 grados de libertad. Esta chi cuadrado también tiene n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Nada más que esta tiene n1 menos 1 grados de libertad. Y esta tiene n2 menos 1 de libertad, porque tiene otro tamaño de muestra. Podría tener tamaño de muestra distintos. Cuestión que es el tamaño de muestra de la población 1 y el tamaño de muestra de la población 2. ¿Sí? Cuando yo les dije que teníamos dos chi cuadrados, se sumaban o se restaban, daba como resultado otra chi cuadrado con la suma o resta de sus grados de libertad. Entonces, esta suma de estos dos chi cuadrados dan como resultado una chi cuadrado con n1 más n2 menos 2, hagan la cuenta, grados de libertad. Por eso es que dividir el denominador por los grados de libertad de la chi cuadrado que está en el numerador, que es la suma de estas ambas, ¿no? Raíz cuadrada, lo que tenemos acá es una t de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. ¿Ok? ¿Para qué hicimos esto? Bueno, si tenemos la suerte de que se nos cancelen las varianzas poblacionales y nos quedamos con las varianzas muestrales, tenemos un estadístico de prueba que no requiere la varianza poblacional de ambas para estudiar. ¿Sí? En este caso, una diferencia de medias poblacionales. Bueno, eso puede ocurrir si solo ocurre lo que les voy a decir ahora, que es un supuesto que vamos a tener que hacer. Supuesto importante. Vamos a suponer que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero iguales. O sea, yo no sé cuánto vale sigma cuadrado 1 ni sigma cuadrado 2, pero asumo que valen una misma valor que sigma cuadrado. La verdad que no las conozco, pero son iguales. A esto se lo conoce técnicamente como el concepto de, como el nombre que lleva es el nombre de homocedasticidad. La homocedasticidad o decir que tenemos varianzas homocedásticas es lo mismo. Es asumir que las varianzas de las dos poblaciones no las conozco, pero son iguales las varianzas, ¿sí? Si yo tengo varianzas iguales, lo que logro, y esto lo hago rápido porque tengo pizarrón, lo que logro es que esta varianza es igual a esta, y es igual a esta, y es igual a esta. Entonces, lo que tengo ahí es que esos valores son exactamente iguales, por ende, puedo sacar afuera esas varianzas sin ningún problema y se me van a cancelar esta con esta, con esta, con esta. ¿Sí? Y lo que me va a terminar quedando, digo, hablo rápido, pero en el fondo lo que me va a terminar quedando es
unifico todo, que esta T-student es igual a x raya 1 menos x raya 2, o sea, el estadístico de prueba va a terminar siendo esta diferencia menos mu sub 1 menos mu sub 2, dividido esta parte de arriba, n1 menos 1 s cuadrado 1 más n2 menos 1 s cuadrado 2 sobre n1 más n2 menos 2, todo esto por 1 sobre n1 más 1 sobre n2 raíz cuadrada. El estadístico de prueba de una diferencia de medias con desvíos desconocidos pero supuestamente iguales se distribuye como una T-student con este estadístico de prueba, ¿sí? Lo que hice fue simplemente, ya que me cancelé estas varianzas de acá arriba con las de acá abajo, acá me quedó un 1, ¿sí? Lo hago rápido, un 1 y un 1, y este es el 1 sobre n1, esta parte de acá, que como es la raíz y acá también está la raíz, lo metí todo adentro en la misma raíz, por eso la puse afuera de todo, y simplemente junté, ¿sí? Y obviamente multipliqué el denominador por el numerador del denominador, nada más. Ese estadístico es con el que van a trabajar en el test de hipótesis. Entonces lo que hacen es poner este estadístico y hacen lo mismo que hicimos, la regla de decisión, el test de student, el test empírico, el test teórico, y tienen sin ningún problema las mismas equivalencias en términos conceptuales de la herramienta que lo hicimos en el test de hipótesis de una población y similar al de dos poblaciones, pero nada más que no tenemos los desvíos conocidos. Pero tenemos que suponer que son iguales, o sea, tenemos que suponer que se cumple la homocedasticidad. Hasta ahí terminamos con test de hipótesis, es todo lo que hay para ver en el curso. Y ahora suspendo el del video y seguimos con las consultas.